de las vías parque, vías verdes, ¿no? Es un tema que en España no ha entrado demasiado todavía, aunque algo se planteó en la Comunidad de Madrid, en la etapa de Eduardo Mangada, etcétera, etcétera, ¿no? El tema de reciclar muchos de estos espacios públicos para introducir vías de conexión verde para uso recreativo, que era la función que tenían las vías parque, ¿no? Esta es la vía parque del Bronx, una de las primeras, y a mí me parece que también es un tema a plantear, ¿no? Pasa a la siguiente. Y recientemente el gran éxito de Nueva York, que nadie esperaba, es la reconversión de una vía ferroviaria industrial en Manhattan, que es la Highway, y lo único que han hecho con la Highway es mantener la estructura y plantar una vegetación que recuerda a la vegetación de las praderas, etcétera, etcétera, y se ha convertido en el espacio público más imponente de Nueva York, cosa difícil en Manhattan, ¿no? Porque Manhattan tiene espacios impresionantes, ¿no? Pues yo creo que algo de esto también se podría plantear en La Cañada, ¿no? Estoy lanzando ideas un poco al vacío para ver qué pasa, ¿no? Pasa a la siguiente. Esta es una imagen que hice, bueno, que está sacada de Google, pero tuve el modelo, la vi en Nueva Orleans, en la zona del Delta, que tiene, este es un canal lineal por donde van los barcos que pescan las gambas, etcétera, etcétera, en toda la zona del Delta, y luego hay una parcelación que es de origen francés, que son estas parcelas largas y estrechas, que podría ser también una manera de parcelar el sistema de la cañada, ¿no? O sea, que quiero decir que es una forma de organización del territorio que tiene una tradición enorme en toda la zona. De hecho, la ciudad de Nueva Orleans está organizada de esta manera. Pasa a la siguiente. Y esto finalmente es una cosa que también he visto este año bueno, la he ido a buscar cerca de Copenhague, que es un proyecto de Sorensen, un paisajista danés impresionante, y son huertos de alquiler en un suburbio al norte de Copenhague, ¿no? Y lo único que hace Sorensen es unas reglas mínimas para la comunidad de usuarios de esta zona, que consiste en hacer un seto de forma ameboide y separar lo que sería el espacio público, que son lo que queda fuera de las amebas o de los círculos, y el espacio privado con sus huertecillos y sus construcciones en la parte interior. ¿Por qué no La Cañada podría? Algo de esto hemos hablado también en las discusiones que hemos tenido en nuestro colectivo, ¿no? De establecer unas reglas interesantes para el mantenimiento de la cañada y empezar a trabajar con ellas, ¿no? Pasa a la siguiente. Bueno, estos son trabajos hechos en la Escuela de Alcalá, planteando algunas ideas de cómo organizar el crecimiento urbano de Madrid de una manera distinta, ¿no? O sea, frente al modelo clásico de los especuladores de crecimiento en mancha de aceite, y este es un modelo utilizando las cañadas como modelo de organización alternativo. Ahí tenemos al norte del Guadarrama, este es el Guadarrama, aquí está la ciudad de Madrid, esta es la cañada leonesa, que está en la parte sur del Guadarrama, esta es la otra tramo de la cañada leonesa, y esta es la cañada galiana. Organizar el crecimiento de la ciudad, incorporando incluso sitios como Coslada, como Parla, con un modelo alternativo, podría ser interesante. Bueno, pues parece que sí, salen cosas, ¿no? Paso a la siguiente. Incorporar dentro de ese territorio, pues, elementos de paisaje enormemente interesantes, como es el caso del Jarama, y la conversión en un parque natural, el Parque Suroeste, por una circunstancia que a ningún ecologista se le hubiera ocurrido, que es en la sacada de los áridos, da esta especie de parcelación acuática, ¿no? del freático que sube, y crea un paisaje espectacular, que no es un paisaje ecológico, es un paisaje hecho por el hombre, pero que tiene la capacidad de convertirse en un paisaje ecológico. Pasa a la siguiente, y volvemos otra vez a Alberto Sánchez. Alberto Sánchez pinta el paisaje, pero también plantea la intervención en el paisaje. Este es el Cerro Testigo, ahí al fondo de Vallecas, que hoy sigue ahí todavía, y Alberto Sánchez plantea que sus esculturas no las quería en un museo o en el Reina Sofía, no las quería en un monumento en una plaza de Madrid, él las quería en el campo, ¿no?
y uno de los planteamientos que le hemos hecho a la Comunidad de Madrid es precisamente colocar el monumento a los pájaros, una escultura interesantísima de Alberto Sánchez, en el Cerro Testigo, para empezar a reivindicar este paisaje, ¿no? Pasa a la siguiente. Bueno, es esta escultura de la izquierda, y la de la derecha no es una escultura, pero es también un elemento que forma parte de toda esa reivindicación del territorio, y por casualidad el toro pues es de nuevo la ganadería y la mesta y las cañadas, etcétera, etcétera. Pasa a la siguiente. Este es otro plano de un desarrollo de Madrid también desde la trama de lo rural, de lo urbano, ¿no? Aquí tenemos en la parte norte o noreste tenemos la Alcarria, y toda la organización de pueblos. En el medio está Alcalá de Henares, ahí en la parte, y luego Guadalajara, y yo creo que es un modelo que puede servir también para organizar el territorio de otra manera, mientras que en la parte sur tenemos Madrid, Toledo, Toledo está en la parte inferior, y sería la Sagra, que es otro territorio con una cultura rural importantísima, ¿no? Y fijaros un poco la dimensión, la estructura y en relación a Madrid. ¿Por qué seguir creciendo y no incorporar todo ese territorio que tiene una cultura y que tiene también una economía? Eso es importante, parece que hoy también. Pasa a la siguiente, ya termino. Evidentemente el problema urgente es el del asentamiento informal y la vivienda, que evidentemente tiene que ser pública, ¿no? Porque estamos hablando del sector de la Cañada o de los sectores de la Cañada que tienen verdadera necesidad de vivienda. Evidentemente en la Cañada hay también población que no tienen esa necesidad acuciante. O sea, mayoritariamente, evidentemente, la Cañada tiene población con necesidad de vivienda, y por eso están ahí, ¿no? Pasa a la siguiente. El territorio, en el Google, vemos el caos generado más que por la organización del territorio, por los PAUs, por las sucesivas coronas, por las urbanizaciones masivas, destrozando toda la epidermis y toda la historia, ¿no? Y si os podéis fijar con más detalle, pues veremos todavía la Cañada, ¿no? Es perceptible la Cañada, porque tiene esa impronta y esa capacidad de organizar el territorio frente a los otros elementos. Pasa a la siguiente. Evidentemente el tema de la ocupación, ¿no? Es un tema, no es un tema nuevo, ¿no? Volvemos a entrar en una parte de la historia que Madrid también ha tenido. Madrid, después de los años 50, tenía una corona de ocupación marginal, pues prácticamente lo que llamados barrios de chabolas. Prácticamente la mayoría de la población resolvía su problema de la vivienda de esa manera, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un tema que es un tema generalizado, y no digamos del tercer mundo. Esta es una imagen de Perú, de un asentamiento también ilegal y marginal y de ocupación, y en el cual la vivienda se utiliza como recurso para seguir viviendo económicamente, ¿no? Se parcela como si fuera una casa, y luego se van construyendo cubículos que a su vez se van realquilando, ¿no? Es la manera de organizar una economía con un sistema. Yo creo que estas cuestiones también son importantes a plantear en el tema de la Cañada. Pasa a la siguiente. Mucho del territorio de Sudamérica y de Asia y de África evidentemente está hecho así, ¿no? Estas son fotos de Perú, y hay un camino que va organizando un territorio que llamamos en flecos, ¿no? A lo largo de las infraestructuras, y finalmente va apareciendo la ciudad. Tampoco es un problema, ¿no? Es una ciudad que incluso, insisto, que puede ser más interesante que los PAUs, o seguramente lo es, y socialmente más efectiva. Pasa a la siguiente. Y como este no es un tema nuevo para nosotros, digo, en Madrid, yo tengo la fortuna de empezar mi carrera como vosotros, o mi desarrollo profesional como vosotros, trabajando también en barrios de vecinos. Esta es la construcción ilegal de la Asociación de Vecinos de Orcasitas en Madrid, precisamente para crear una asociación y empezar la lucha y llegar finalmente a crear un barrio entero, que es el barrio de la meseta de Orcasitas, ¿no? Por eso digo que bueno, estamos en un tema que es recurrente, ¿no? La vivienda no se resuelve, acaba de resolver en Madrid. Hubo un periodo en que parecía que eso la ciudad podía resolver esto,
pero volvemos a una situación en la que eso no es así, ¿no? Por lo tanto, tenemos que volver a recuperar modelos de organización que tuvimos en algún momento. Pasa a la siguiente. Y evidentemente la discusión está en mantener este territorio con su tangibilidad, o sea, con su organización, y planteando algún tipo de desarrollo alternativo, o plantear la vivienda fuera, que es de lo que va a hablar Belén en otro momento, ¿no? Si el problema de la vivienda se puede resolver en los numerosos PAUs vacíos y urbanizados que tenemos, pues a menos de 50-100 metros de la cañada, ¿no? Ese podría ser también parte de la discusión. Y finalmente, para terminar, y disculpar a lo mejor la extensión, pasa a la siguiente. Yo creo que estamos planteando un problema que no solo es de Madrid, ¿no? Y quizás de Madrid es, en términos cuantitativos, no excesivamente importante, sino que es un problema de la humanidad, ¿no? Que es el problema de la resolución de la construcción de la ciudad, de la necesidad de alojamiento y de vivienda, y como decía en el pequeño epígrafe que he puesto en el texto del blog de José Luis Pardo, el filósofo de la Universidad Complutense, de encontrar un sitio para vivir, ¿no? Porque ahora ya no tenemos ni lugar ni sitio, las sociedades, como se ve en esta imagen de la derecha, ¿no? Somos nómadas buscando un lugar para poder asentarnos. Nada más, muchas gracias.